Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Este fin de semana es conocido en nuestra isla por festejar el Día de Betico, dándole un completo homenaje a un gran líder en la historia de la isla. Betico Cruz, para este día, el cual es el 25 de enero, se tienen preparadas diferentes actividades en nuestra isla. Este fin de semana Aruba se alista para disfrutar y celebrar en grande el día en que se le rinde un tributo y honor a un grande que le aportó de gran manera a la historia de Aruba. Les hablo de Betico Cruz, a quien cada 25 de enero se le reconoce con homenajes en la isla. Para este fin de semana se tienen preparadas distintas actividades en las cuales la comunidad puede participar. En cada esquina, en los barrios, en los vecindarios y también en la plaza que lleva su nombre, se le rendirán tributos a quien se considera como un baluarte y un hombre que le dejó un gran legado a la isla. No solo en todo el trabajo que pudo ejercer en pro de los derechos de la comunidad, sino porque también es un personaje insignia y digno de seguir. Este 25 de enero se conmemoran los 77 años del nacimiento de este hombre, que por siempre quedará en la historia bajo su legado. Simikaina Caminda, Gara e Bandera y sigue Cuelucha. Holanda es un país de innovación y la siguiente nota da cuenta de eso. Un grupo de jóvenes dedica su tiempo a cuidar de adultos mayores, enseñándoles cosas como, por ejemplo, cómo usar internet a cambio de vivir en ese mismo lugar donde viven los abuelitos. Estas residencias en Holanda se conocen como intergeneracionales. Anton tiene 85 años, pero es un experto en Facebook gracias a Hurrien, 4 veces más joven que él. Ambos viven en esta casa hogar de Deventer en el este de Holanda y son parte de un innovador proyecto de la organización Humanitas. Hurrien obtiene alojamiento gratis a cambio de 30 horas de trabajo, por ejemplo, dando clases de internet. Él es un buen maestro, lo hace bien, me siento seguro haciendo varias cosas, pero él tiene consejos increíbles. Leo el periódico, juego, reviso y envío emails. Con los alquileres cada vez más caros, esta es una solución económicamente viable que une a los jóvenes con la tercera edad. Otros 5 estudiantes, como Hurrien, trabajan en esta residencia que alberga a 160 ancianos. Llegué a casa tarde una vez e hice mucho ruido cerrando la puerta. No lo hago todo el tiempo. Sin un toque de queda, los jóvenes pueden entrar y salir cuando deseen, e incluso recibir a sus amigos en la residencia. Como cualquier buen vecino, me disculpé y eso no volvió a pasar. Los estudiantes no sustituyen a los cuidadores profesionales, sino que aligeran el trabajo existente. Preparan la cena, organizan talleres, conversan con los residentes y hacen las compras. Aquí el estudiante tiene una relación muy diferente con la gente mayor comparado con los cuidados profesionales. Es una persona adicional que cuida a las personas y puede rápidamente reconocer si algo no está bien, si alguien necesita más atención. La idea resuena en un país donde mucha gente hace trabajo voluntario. Y otras casas de retiro están encontrando su propio formato en el tema. Yo trabajo con el principio de que cuando tienes 96 años y un problema de rodilla, bueno, la rodilla no va a mejorar. Los doctores no pueden hacer mucho al respecto, pero lo que sí podemos hacer es crear un ambiente donde te olvides del dolor de rodilla. Según la ONU, más del 20% de la población superará los 60 años en 2050, cuando serán más necesarios que nunca espacios que unan generaciones como este. ¿Y quién se imaginaría tener de profesión luchar con cocodrilos? Pues hay un hombre que tiene este inhabitual trabajo. La principal idea es poder, según él, concientizar a la sociedad que estos animales no son unos monstruos. Jonathan Vázquez tiene un trabajo cuanto menos poco habitual. Es luchador de cocodrilos en un pequeño zoológico de Florida. En el zoológico Jungle Queen Tropical, situado al sureste del estado de Florida, Jonathan realiza un espectáculo diario en el que baja al foso de los cocodrilos, simula una lucha con el animal y no duda en jugar con su poderosa cola o poner su cara y su mano dentro de las fauces.
Se trata de un trabajo con el que no solo pretende combatir a estos reptiles, sino también borrar su imagen negativa. Porque es mi manera de no solamente contribuir en educación de los cocodrilos, pero también cambiarle la idea que la gente tiene que los cocodrilos son unos monstruos. En su lucha recupera las técnicas ancestrales que usaban las poblaciones de indios nativos americanos, una práctica que sirve para preservar además un trabajo que cuenta con cada vez menos profesionales después de casi 100 años de auge hasta finales de los años 90. Los animales contra los que combate son de la especie alligator americano, un cocodrilo que puede alcanzar los 6 metros de longitud y que es considerado como el mayor de los caimanes en Estados Unidos. Es, además, desde 1987, uno de los animales oficiales del estado de Florida, al simbolizar sus pantanos y su vida salvaje. Para Jonathan, lo importante de su trabajo es también poder explicar a la gente que es posible vivir con cocodrilos alrededor en la naturaleza sin tener problemas entre humanos y cocodrilos. Unas técnicas de lucha que, a pesar de parecer efectivas, a más de uno no le impedirán perder la calma en el hipotético caso de encontrarse frente a frente con uno de estos reptiles en la piscina o en el jardín de su casa. Y Cristiano Ronaldo sorprendió a un niño con su disfraz. El jugador del Real Madrid utilizó una insólita vestimenta para cautivar a este menor, que al verlo quedó completamente impactado. Vean su reacción. Aunque muchos lo tildan de arrogante, el portugués Cristiano Ronaldo demuestra con algunas acciones que es un gran ser humano y que les da gusto a sus aficionados, especialmente a los niños. Prueba de esto fue lo que ocurrió en la Plaza del Callao, en Madrid, cuando el jugador sorprendió a un pequeño admirador al que le obsequió un balón autografiado. El futbolista del Real Madrid recurrió a una forma muy particular para darle el regalo al chico. Utilizó una peluca y un bigote postizo que lo ayudó a pasar desapercibido entre los transeúntes. Y no podíamos dejar pasar este viernes sin tener imágenes de nuestra representante a Miss Universo, Diane Zimmerman, quien se destacó en diferentes pasarelas. Ella habló con el medio de comunicación Terra y les aseguró que es única en el concurso y su personalidad es un estandarte. Bueno, Aruba es un país turístico, entonces es como una obligación de nosotros hablar los idiomas importantes para así que podemos dejar las turistas que se sienten en casa. Entonces cuando vienen a Aruba pueden sentirse en casa porque podemos comunicarnos y los invito a venir a Aruba. Es un país muy bella, bellísima. Yo tengo mi personalidad y eso nadie lo puede cambiar y así que los otros 87 candidatos también tienen su personalidad. Yo soy Diane, yo soy yo y entonces eso es la clave de que puedes ganar porque cada uno de nosotros somos diferentes y yo pienso que si eres realmente tú misma puedes lograrlo. Yo quiero seguir con mi estudio de fiscal. Estoy ahora estudiando fiscal de impuestos y me encanta. Entonces quiero seguir porque para mí tener mi graduación, o sea, graduarme es muy importante para mí y en esta época necesitas tu diploma. Un saludo para toda la gente de Terra. Un besito de la Miss Aruba. Chao. Y cerremos nuestra emisión del viernes de Pulso Latino con un video que recopila caídas graciosas mezcladas con la canción de moda Te lo mereces y lo sabes, del Corte Inglés. Disfrútenlo. Sabes que te lo mereces, te lo mereces y lo sabes, te lo mereces y lo sabes, te lo mereces y lo sabes, te lo mereces y lo sabes. ¿Por qué te lo mereces? María, no te mereces uno, te mereces los dos. Te lo mereces y lo sabes, te lo mereces y lo sabes, te lo mereces y lo sabes. Te lo mereces.
todo esto y mucho más. Te lo mereces. Te lo mereces, te lo mereces y lo sabes. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.